Hermanos, mantenga su Biblia abierta, por favor, ahí en Habacuc 3, 16 al 19. Permítame leer la primera parte una vez más, versículo 16, que dice así: Oí, se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Oramos, hermanos. Querido Dios, te damos gracias porque hoy queremos reconocerte como un Dios que va fuera de cualquiera de nuestras lógicas y teologías. Queremos, Señor, que tú puedas ser abrumador, que tú puedas ser maravilloso con tu palabra, que tu presencia, Señor, nos toque hoy de una manera especial y que vivamos esta semana de manera distinta, de manera más enfocada en ti, Señor. Permítenos que tu Espíritu Santo venga a desbordar nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Habacuc es un profeta que las pasó todas delante del Señor. Tipo que pasó por diversas circunstancias que lo desencajaron absolutamente. Nosotros estamos aquí en el capítulo 3 de este profeta. Estamos frente a la parte final de la canción que él escribió de la historia de la redención. Si ustedes quieren leer un poema, que ciertamente en este caso, hermano Jaime, tengo que decirle que es un poema, es un buen el capítulo 3 es un capítulo muy poderoso sobre la historia de la redención. Y este canto es un canto de un creyente en medio del dolor, pero en un proceso en el que él explota de una tremenda confianza en el Señor al final de este cántico, que es el tema de este mensaje. Y este es un testimonio vibrante de la fe de una persona que levantó la mirada para ver lo que Dios puede hacer en la historia. En este sentido, entonces, este profeta vivió sus silencios, sus respuestas y sus métodos y los métodos descabellados de Dios de manera muy, muy intensa. De hecho, Habacuc significa abrazo, y no significa este abrazo cariñoso, sino este abrazo como estas peleas de sumo, de este deporte japonés, que se agarran y es un abrazo muy intenso. Es este tipo de abrazo que nosotros vemos en el profeta. El pueblo estaba siendo disciplinado por Dios porque se había apartado de Dios, y Dios decide utilizar un método que era incomprensible para Habacuc. Habacuc decía que Dios era un Dios bueno, que iba siempre a estar con su pueblo, y de pronto Dios, para castigar a su pueblo, utiliza al enemigo de su pueblo, a Babilonia, para castigar a su pueblo, y le dice al rey de Babilonia: tú tienes que invadir a mi pueblo, matar gente, tienes que llevarlos cautivos. Y Habacuc dice: ¿por qué tú actúas así? ¿Por qué tú estás actuando así con nosotros? Y a veces nosotros tenemos que reconocer como Habacuc que Dios actúa de maneras ilógicas. Por eso hoy vamos a hablar cuando nuestra fe deja de ser lógica, porque Dios no siempre actúa como nosotros esperamos que actúe. Dios muchas veces actúa de manera ilógica, absurda, para nuestro entender. Entonces, estos anuncios de esperanza que el Señor comienza a entregarle a Habacuc en el capítulo 1 y 2 trae convicción a Habacuc de que Dios va más allá de nuestra teología. Y así lo vemos entonces escribiendo un poema donde habla de sus convicciones, donde habla de cómo Dios sobrepasó cualquier expectativa que podría tener. No sé cuáles son tus expectativas con respecto a Dios, no sospecho cuál es tu teología, cómo tú piensas a Dios, pero seguramente debe ser muy parecido a la mía. No sé si alguna vez Dios te ha llevado hasta las últimas consecuencias en tu fe para aceptar cualquier circunstancia de parte de Dios. No sé si nosotros hemos experimentado eso en nuestra fe. Esto es lo que llama la atención en Habacuc, que llegó a aceptar cualquier circunstancia delante de Dios.
en su relación con Dios, cualquier circunstancia. Y la pregunta que nace en mi corazón es, ¿por qué el profeta llega a aceptar cualquier circunstancia en su relación con Dios? Mi convicción es que Habacuc llegó a tener una fe que dejó de ser lógica, una fe que comenzó a ser o a tener una vivencia real y concreta. Habacuc llegó a tener una relación que consideraba a la realidad como una acción sobrenatural de Dios también, y no solamente como la mera realidad. Y particularmente ve a Dios sobrepasando absolutamente su teología. Es decir, para el profeta su experiencia se torna una caminata segura hacia la luz. Si él tenía preguntas, Dios se las respondía. No siempre como él esperaba, pero Dios se las respondía. Y la certeza de ayer da tranquilidad para hoy y proyecta esperanza para mañana. Entonces, ¿cómo nosotros podemos lidiar con nuestra fe? Esa es la pregunta de hoy. ¿Cómo tú lidias con tu fe? ¿Cómo tú te manejas en esta relación con Dios? Yo tiendo a pensar, como Habacuc, que nuestra fe es muy lógica, es muy esquematizada, estructurada. Cuando Dios nos saca de las estructuras, nos encontramos diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago? Habacuc nos responde y nos dice, tú tienes que tener una fe más real, más vivencial, más concreta, más histórica y con seguridad menos lógica y más absurda. De eso vamos a hablar hoy. Por eso, lo primero que pasa en nuestra vida cuando nuestra fe deja de ser lógica es que nuestras entrañas se conmueven. Miren lo que dice el versículo 16. Dice, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. El versículo 16 nos lleva la mano a una experiencia que es muy común en la Escritura y es muy incomún en nuestra experiencia cristiana. De hecho, nosotros estamos aquí frente a un hombre que está delante de la presencia de Dios. Y estamos frente a un hombre que tuvo una experiencia al mejor estilo pentecostal. Si ustedes se dan cuenta, aquí dice, se conmovieron mis entrañas, no lo podía soportar. Dice que no sabía hablar. Dice que temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, que no se podía mantener en pie. Y finalmente dice que dentro de mí me estremecí. ¿Qué es eso sino una experiencia al mejor estilo pentecostal? Entonces la pregunta que yo me hice a mí mismo es, esta experiencia tiene que ser simbólica. No puede ser literal. Nosotros no tenemos este tipo de fe. Mis labios no tiemblan. Mis huesos no se pudren. Cuando yo me relaciono con Dios, yo me relaciono en orden y con decencia. Yo no puedo permitirme derramarme delante de Dios, porque no entra en mi teología, no entra en mi lógica, no entra en mi estructura litúrgica. Pero hermanos, la Biblia constantemente nos muestra algo. Si tú tienes una experiencia delante del Dios Todopoderoso, nadie puede contemplar a Dios y quedarse pálido con su sola presencia. Nadie puede experimentar a Dios y quedarse de pie. Porque la sola experiencia con Dios hace que nuestra vida no lo pueda contener, no lo pueda soportar. De hecho, este es el impacto que se produjo en la vida de Daniel y su desmayo cuando vio la gloria de Dios. Este es el impacto que se produjo en la ceguera del apóstol Pablo cuando se encontró con Jesús. Este es el impacto del desvanecimiento de Juan delante de la visión que le mostraba. Por lo tanto, Dios se ha mostrado de manera poderosa en la historia. Dios se ha mostrado de manera increíble en la historia. Y si Dios se ha mostrado así, ¿cuál es la razón para pensar de que hoy no va a obrar de la misma manera y no se va a aparecer en nuestra vida de la misma manera? ¿Por qué no? Cuando nos encontramos con el Señor delante de su palabra, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa contigo?
Cuando tú te das cuenta quién es este Dios maravilloso, grande, inmenso, ¿qué te pasa? ¿Qué te produce? Esa es la pregunta que me hago, porque mi fe es muy lógica. Entonces, si mi fe es muy lógica, todo encaja. Y si todo encaja, se torna muy familiar. Y si se torna muy familiar, entonces yo ya no le doy mucho valor. Por lo tanto, esto es lo que me parece insólito. Si es la misma manifestación de poder de un Dios que no cambia, ¿por qué no podemos tener la misma reacción delante de su presencia? Es porque nuestra fe se volvió lógica. Lógica. ¿Cómo solucionamos esto? Es que el texto dice que nosotros tenemos que utilizar lo que sabemos de Dios. Por eso es tan importante conocer a Dios. Habacuc conocía a Dios. El capítulo 2 muestra que él conocía a Dios. Todo lo que sabía de la soberanía de Dios, él lo utilizó en este momento. Pero aún así fue desencajado por Dios. El texto dice: dentro de mí me estremecí, se desencajó, y resignado dijo: estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Supuestamente Dios tenía que hacer una cosa, pero hizo otra. Y Dios actúa así. ¿Qué es lo que Dios tenía que hacer este año contigo? Ciertamente Dios hizo otra cosa. ¿O no? Dios hizo otra cosa. ¿Cómo quedaste tú? ¿Cuáles son tus expectativas con respecto a Dios? Él ciertamente va a superar tus expectativas. Entonces, cuando nuestra teología nos dice que Dios tiene que hacer una cosa y Dios hace otra, eso conmueve nuestra forma de lidiar con Dios. Y hermanos, si eso no nos dobla nuestras rodillas y no comenzamos a experimentar la presencia de Dios, entonces nuestra fe es una fe lógica. Si Dios te quiebra las piernas, es para que tú estés de rodillas delante, contemplando su gloria y su potencia en nuestras vidas, en tu vida. Segunda cosa, cuando nuestra fe deja de ser lógica, nuestra confianza se afirma. Versículo 17 y versículo 18, un texto muy conocido, ¿cierto? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el fruto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es una confianza inquebrantable del profeta. Mire lo que dice el versículo 13 del capítulo 1, del mismo Habacuc. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruyes, cuando destruye el impío al más justo que él? Para Habacuc, el Dios de su teología no podía dejar de bendecir a su pueblo. Esa es nuestra estructura también. Tú eres su hijo, Dios no va a dejar de bendecirte. Pero tenemos un problema con esto. Es que Habacuc acepta que Dios es incomprensible, y su fe deja la lógica y comienza a afirmar su confianza en Dios. Entonces yo lo quiero llevar a un pensamiento. Nuestra lógica es que Dios nos va a bendecir porque somos su pueblo. Pero ¿qué pasaría si Dios, en su soberanía, simplemente decidiera un día no hacerlo más? ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Qué pasaría con nuestra fe si Dios decide un día no bendecirnos más? El pueblo de Judá dependía de la agricultura para sobrevivir. El pueblo de Judá dependía de los labrados y los rebaños para que se generaran recursos financieros. Pero Habacuc dice:
aunque eso no existiera. Yo con todo, yo voy a confiar en ti. Hermano, eso es absurdo, eso es ilógico, eso es inconsistente, eso no puede pasar, ¿o no, Luis? Tú que eres tesorero, eso no puede pasar. Nosotros que manejamos nuestras finanzas en casa, no puedo decir, aunque no haya trabajo, yo continúo confiando en ti. Aunque no haya cosas en el refri, continúo confiando en ti. Aunque nunca más me des, aunque yo me vaya a la punta del cerro, iba a decir otra cosa, pero aunque vaya a la punta del cerro, yo voy a continuar confiando en ti. Es absurdo eso. Y lo que está diciendo no es una metáfora, es una realidad. Él está creyendo esto. El profeta se da cuenta de algo, de que su propia existencia no dependía de esos recursos, sino de la fuente de esos recursos. Él estaba desviando su atención a esos recursos y no al Dios de esos recursos. Entonces yo quiero creer de que no es suficiente que yo tenga. Tú eres suficiente para mí. Eso es una realidad muy potente para nosotros. Entonces dice el texto que él no estaba confiando en la provisión, él estaba confiando en el proveedor. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, cuando nuestra fe deja de ser lógica, se torna una relación desinteresada con Dios. Yo ya no lo busco a Él para que me dé, yo lo busco a Él porque Él es suficiente para mí. Entonces, nosotros tenemos que dejar de ver lo que Dios puede darnos y pasar a confiar en la persona y en el carácter de Dios. Eso es muy complicado, eso es salir de una lógica. Entonces nosotros tenemos que disfrutar de una confianza que se afirma en un Dios suficiente. Pero es difícil, porque nuestras vidas están basadas en lo que tenemos. Eso es muy complicado. El Habacuc no tuvo una respuesta de parte de Dios. En la profecía no tuvo una respuesta. Él dice esto antes de la respuesta. Y dice: Señor, aunque tú no me bendigas, tú continuarás siendo mi Dios. Aunque no haya en mi billetera, aunque no tenga plata, tú seguirás siendo mi Dios. Aunque me haya dejado el amor de mi vida, tú seguirás siendo mi Dios. Aunque me falte lo que yo creo que me falta, tú seguirás siendo mi Dios. Eso es una fe fuera de toda lógica, porque nuestra fe nos invita a esto: Señor, dame esto que necesito. Y la fe de Habacuc es: Señor, lo que necesito eres tú. Amén. Eso es revolucionario. Y lo último, esta parte a mí simplemente me destruye. Versículo 19: nuestro Dios es suficiente. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Mirando desde afuera, la posición y la situación del profeta es de lo más absurdo. Pero la alegría de Habacuc no es un sentimiento romántico e infundado. El texto dice: tú eres mi fortaleza. Y menciona a un animal que regularmente es mencionado en la escritura, pero lo menciona con otras características aquí. La debilidad de Habacuc no era su problema. La debilidad de Habacuc era su relación con Dios. Muchas veces nuestra debilidad es la forma en la que nosotros nos relacionamos con Dios. Entonces, esa relación se fortalece cuando él comienza a confiar en Dios. Aunque falle en todas las circunstancias, Dios sigue marcando en la vida de Habacuc que él no tiene que necesariamente lidiar con una vida que ande siempre en los valles. Y le dice: tú tienes que andar en las alturas. ¿Y qué significa esto de andar en las alturas? El texto dice:
tú eres mi fortaleza, porque en ti yo puedo estar seguro y confiado. Y este libro tiene un final grandioso, la alegría de creer en un Dios que es suficiente, es lo único que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Y ahí es donde entra el siervo. Y dice que el Señor no solamente afirmó los pies del profeta, sino que le dio la agilidad de los siervos. ¿Cuál es el detalle aquí? Que un siervo podía correr con los pies ligeros en la oscura floresta. Cuando todo estaba en silencio y oscuro en el bosque, se escuchaba a lo lejos todos los que estaban en el bosque sabían, son los siervos. Lo interesante aquí es que él llega a los siervos llegan a correr ágilmente en las altas cumbres. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo el texto? Es que de la misma forma que los siervos corren en las altas alturas, en la plena oscuridad, Dios quiere que nosotros corramos en nuestras oscuridades, en nuestras tinieblas, en medio de nuestras circunstancias difíciles. Él quiere que nosotros corramos por fe, porque los siervos corren en medio de la oscuridad. Dios quiere que nosotros corramos en medio de la oscuridad. Entonces, Él nos anima a correr, a mantenernos en las más altas cumbres de la fe, y Habacuc hace un viaje del temor a la fe, del llanto desesperado al cántico de alabanza, del cuestionamiento amargo hacia la humilde adoración. El profeta comenzó a vivir. En ese momento, el profeta comenzó a vivir. Porque si nosotros no vivimos por fe, nosotros estamos muertos. Si nosotros no vivimos por fe, nosotros estamos muertos. Si tienes trabajo, eso no sustenta tu vida. Es Dios quien sustenta tu vida. No confíes en tu trabajo. Es Dios quien sustenta tu vida. Si hoy tienes una familia, eso no sustenta tu vida. Es Dios quien sustenta tu familia, y por lo tanto tú eres extremadamente bendecido por Dios por eso. Pero Dios es el que sustenta tu vida. Sea lo que tú tengas, sea lo que sea, es Dios quien sustenta tu vida, no lo que tú piensas que te da seguridad. Por lo tanto, Dios no nos creó para los valles profundos. Dios nos creó para vivir en las alturas, corriendo por fe. Y lo último, bienvenidas entonces las dificultades, bienvenidas entonces a las aparentes ausencias de Dios, porque podemos decir al final de nuestra historia, aunque el Señor nunca más nos bendiga, podamos decir: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. No sé cómo está tu relación con Dios. Yo sé cómo está la mía. Yo necesitaba predicar este texto una vez más. No lo predicaba hace muchos años. Yo necesito correr por las altas cumbres de la fe. Estoy tomando decisiones que nunca pensé que iba a tomar, que tienen que ver esto con vivir por la fe. Entonces, cuando yo me encuentro por esto, Señor, sea lo que tú tengas preparado para mí, solamente tú eres lo que yo necesito. Después, Señor, lo que tú quieras ciertamente es mejor para mí. Oramos.